sector financiero del país dice que transparencia electoral es clave para crecimiento económico de Honduras. Nombran a esposa de comisionado del Registro Nacional de las Personas como directora de Asuntos Consulares. Y Nasrallah rechaza dicho nombramiento por considerar que habrá manipulación de votos en el extranjero. Enfermeras auxiliares piden a Xiomara Castro destituir a la ministra de Salud, Carla Paredes, y en Nacaome Valle las golpean y las gasean. Giro inesperado en caso Silca Olancho. Detienen a 4 testigos que llegaban a audiencia por masacre. Analistas ven en salida de Ramiro Muñoz muestra de fisuras internas en las Fuerzas Armadas. Posponen para el 17 de septiembre sentencia del exdiputado Midencio Kelly Martínez. Angustia entre hondureños ante expiración del TPS el próximo 8 de septiembre y temen ser retornados. Durante su visita oficial a México, Marco Rubio advierte que Estados Unidos volverá a atacar embarcaciones con droga en el Caribe y María Corina Machado dice estar lista para la transición. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Por tercer día consecutivo, las enfermeras auxiliares mantienen asambleas informativas en los 18 departamentos del país, abarcadas en turnos matutino, vespertino y nocturno. Las protestas simultáneas incluyen tomas de carreteras y suspensión de atenciones en hospitales. La tensión escaló cuando el gremio advirtió que podría abandonar emergencias y áreas críticas si continúa la confrontación y la persecución contra su personal. Esto que está pasando contra enfermería no es orden de la Presidenta de la República, de ningún alto funcionario de gobierno, pero ellos están viendo lo que está pasando a vista y paciencia de ellos, por lo tanto están obligados a intervenir y a resolver esta situación. Y las medidas se van a seguir agudizando si continúan las autoridades con esa persecución y esa cacería que han iniciado a nivel nacional. En el momento que nos despidan una enfermera auxiliar, en ese momento abandonaremos las emergencias y las áreas críticas. Las auxiliares exigen el pago de viáticos, variables y otros beneficios pendientes, además de una mesa técnica de diálogo que aseguran ya fue instalada con otros gremios, pero no con ellas. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 3 de septiembre. La noticia del día es presentada por Claro. Si sos full Claro, tenés full beneficios. Contrata tu plan móvil y Claro Hogar y recibí full beneficios. El gobierno está perdiendo el control con este problema del gremio de las enfermeras y enfermeros. Todos los años las enfermeras auxiliares, las profesionales protestan justamente porque no les cumplen las promesas o los acuerdos que firman de ajustes salariales. Pero esta vez se le está saliendo de control este problema al gobierno. El conflicto entre enfermeras auxiliares y la Secretaría de Salud escaló este miércoles cuando el gremio pidió directamente a la presidenta Xiomara Castro la destitución inmediata de la ministra Carla Paredes, a quien acusa de promover confrontación. Las auxiliares exigen el cumplimiento de promesas, pago de viáticos, variables y otros beneficios, mientras la CESAL inició audiencia de descargo contra el personal en protesta. Las enfermeras amenazan con abandonar emergencias si persiste la tensión. Es un grupo, o por lo menos a su dirigencia le gusta la calle y le gusta andar en la calle. Yo les digo a ellos, salud no les debe. Las declaraciones de la ministra de Salud, Carla Paredes, encendieron aún más el conflicto con las enfermeras auxiliares, por estas y otras expresiones que el gremio califica como soberbias y despectivas. Las enfermeras se apostaron este miércoles frente a la Secretaría de Salud en su tercer día de protestas, para lanzar una fuerte advertencia, abandonar las áreas críticas y de emergencia, mientras exigen la destitución inmediata de Paredes por su incapacidad para cumplir los compromisos pactados con el gremio. Pues ahorita vamos a continuar de manera indefinida, cada día vamos a hacer movimientos más fuertes. También hoy estamos exigiendo que renuncie, que se vaya, que la quiten porque ella no es capaz, le queda demasiado grande ese puesto. Esta escalada pone en riesgo la atención médica en todo el país, siendo el pueblo hondureño el principal afectado. Ya es del gobierno porque no les cumple a ellos, porque ellos son trabajadores. Y la escritura dice, todo
Dije, digno es el trabajador de su salario, ¿verdad? Y usted sabe que la moneda hoy no tiene valor. Mire, yo soy maestra y los maestros y las enfermeras somos los principales peones de un país, ¿verdad? Entonces yo pienso que no nos deben de abandonar. Nos tienen que poner mucha importancia y valorarnos. Y es que las autoridades de la CESAL, mientras difunden su interés de dialogar, alistan las audiencias de descargo para quitarles la plaza y salario a las enfermeras que exigen el cumplimiento de sus derechos laborales. Tienen audiencias de descargo, ¿verdad? Y la presentación de evidencias de inasistencia a sus puestos de trabajo para la atención a lo que es la salud pública. ¿Contribuye a despido? Contribuye a despido, así es. A la petición de las enfermeras auxiliares se sumó en las últimas horas el gremio de odontólogos que protestaron en el pasado casi por las mismas demandas, con la diferencia que ahora suman la petición que quiten de su cargo a Paredes. 3 días de protestas, promesas incumplidas y pacientes a la deriva. El conflicto entre la Secretaría de Salud y las enfermeras auxiliares continúa abierto y por ahora la factura la pagan los pacientes. Carolina Martínez, Telenoticias. Las enfermeras que mantenían una toma en el municipio de Nacaome Valle fueron desalojadas por la policía con golpes y gases lacrimógenos, según denunciaron testigos del operativo. ¡Mire cómo! Un grupo de enfermeras que mantenían una toma en carretera en el puente Guasirope, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, fueron desalojadas con golpes y gas lacrimógenos por parte de elementos policiales. Nosotros aquí andamos pacíficamente, así como están ellos, que tienen sus jefes, nosotros también pedimos nuestros derechos. Aquí hay madres de policía, ella es esposa de un policía, el policía enfrente no la pudo defender. Le hubiera pasado algo a esta muchacha, no deja a sus hijos solos con su padre, por querer agredirnos. Nosotros no andamos insultando a nadie, no nos sale ninguna mala palabra, solo pacíficamente hablamos cosas de la NEA y queremos que se nos cumpla, Ahorita viene la presidenta para Huascorandia y va para Coray. Con eso nosotros quisiéramos que nos vea de frente para que ella mire y hable con su ministra que ha puesto, para que nos cumpla todos los puntos. Si cumplen hoy mismo estos puntos, nosotros nos vamos a trabajar. No queremos andar asoleando, no queremos estar dañando a la población, a los que llegan a los centros de salud a consulta y que esté cerrado. Las profesionales de la salud se encontraban en el lugar exigiendo el cumplimiento de sus derechos cuando fueron sorprendidas por la acción de los agentes, lo que generó momentos de tensión y caos en la zona. Yo le pido que los policías, ¿verdad?, que hagan orden, pero pacíficamente, que no agredan a ninguna compañera, porque aquí estamos todas, somos mujeres, no andamos armadas. Si hubiésemos andado armadas, creo que no estuvieran ellos aquí, pero nosotros no andamos nada, solo andamos, mire, este bolder, una bolsita de agua, porque cuando se hacen protestas, cuando estaba Mel, anduvieron en las calles y haciendo nada. Entonces nosotros estamos por algo digno y porque se nos cumpla. Las afectadas denunciaron el uso excesivo de la fuerza y aseguraron que continuarán con las protestas hasta obtener una respuesta a sus demandas. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. Bueno, mire usted, no solo las enfermeras tienen problemas. Colectivos del Partido Libre en Nueva Arcadia, Copán, bloquearon la carretera internacional CA4 en protesta. Exigieron ser escuchados por el coordinador Manuel Zelaya y denunciaron persecución y división al interior del partido. Colectivos de Libre en Nueva Arcadia, Copán, tomaron la carretera CA4 en el sector Las Banderas desde las 5:30 de la mañana para protestar contra presunta persecución y abusos hacia sus miembros. Nuestros votos también cuentan a nivel de presidencia, a nivel de diputados y también a nivel de alcalde. Entonces, sentimos que nuestro pueblo se está quedando sin esas ayudas, sin esos proyectos sociales, y que lo cual nosotros también tenemos derecho. Con pancartas en mano protestaron exigiendo el fin de la persecución interna y los abusos dentro de su institución política, solicitando ser escuchados por el coordinador nacional Manuel Zelaya Rosales. Hay persecución y por eso estamos aquí también. El único punto que estamos exigiendo ahorita es una reunión con el coordinador general para discutir esa agenda a nivel de nuestro municipio. La protesta terminó a las 10:40 de la mañana cuando la Policía Nacional intervino para permitir el paso de ambulancia con una mujer embarazada. Gracias a Dios, al ver la inteligencia que había una persona enferma en una ambulancia, se procedió al desalojo, porque no es posible que no dejemos esperar a las personas que necesitan la luz.
Nosotros procedimos porque había una ambulancia, ustedes fueron testigos, había otra persona que iba en estado de embarazo y que necesitaba la asistencia médica y por eso procedimos a utilizar la fuerza necesaria. Para Telenoticias, Zaira Ardón. Miren qué contrastes. Nuestra policía era de las más pacíficas del mundo en el primer año de gobierno, los primeros 2 años de gobierno de la presidenta Castro. A nadie desalojaba. Y el contraste es ahora con esto que estamos viendo con la misma gente de Libre y con las enfermeras que han denunciado atropellos y violencia de la policía. Les prometo esa nota para mañana. ¿Qué ha pasado con la policía? Los primeros 2 años, lo más pacífico. No lanzaban bombas lacrimógenas ni presionaban físicamente a nadie. Pero parece que todo está cambiando. Algo está ocurriendo. ¿Qué es? Lo vamos a investigar aquí en el Noticiero Estelar de Honduras. Uno de los reclamos pendientes contra el gobierno de la presidenta Castro es la legalización de tierras. Según la Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos, 300.000 familias pobres aún no tienen sus papeles. Hoy algunos de ellos tomaron las instalaciones del Instituto de la Propiedad en San Pedro Sula. El gobierno responde que parte de estas viviendas están en zonas invadidas. Esta mañana, pobladores de varias colonias de San Pedro Sula se tomaron el Instituto de la Propiedad para hacer el último intento de legalizar las tierras en una de las tantas deudas pendientes que marcará al gobierno del socialismo democrático, según los manifestantes. Totalmente abandonados en el olvido por este gobierno, por los funcionarios mediocres que tenemos en esta institución, que no quieren resolver absolutamente nada de los trámites que nosotros estamos llevando en proceso, ¿verdad? La Confederación Nacional de Federaciones y Patronatos de Honduras, quien respalda a estas comunidades, lamenta la falta de seriedad de instituciones como el Instituto de la Propiedad y el Instituto Nacional Agrario, cuyos representantes fueron incapaces de legalizar las tierras a estos campesinos. El gobierno no le resultó en beneficio del pueblo. Tú puedes ver, ni una tan sola expropiación, jamás se dio una expropiación por necesidad pública, jamás se entregan los títulos. Lo que han andado haciendo es viajando, vacacionando y engañando al pueblo. Las tierras, el gobierno no las legalizó según este abogado, porque las mismas son invasiones y pese al reclamo, ni la próxima administración se arriesgaría, cuestiona. Aunque no le guste a los amigos de la represa Tablón, pero si está en peligro la vida humana de los habitantes de San Pedro Sula, de La Lima, entonces ahí sí es causa de necesidad pública, pero estos son invasores de oficio. Hay que desalojarlos y hay que castigarlos, hay que meterlos presos. Según la CONAFED, más de 300.000 familias continúan esperando sus títulos de propiedad, pero todo indica que los expedientes seguirán durmiendo y la deuda del gobierno con los grupos sociales solo habrá sido promesa. Orly Martínez, Telenoticias. La Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización hizo oficial este miércoles el nombramiento de la nueva vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Zulmit Rivera, quien anteriormente se desempeñaba como secretaria de la Juventud. Rivera llena la vacante que dejó Antonio García hace unas semanas atrás, cuando tomó la decisión de salir por estar en desacuerdo con el respaldo del gobierno al dictador venezolano Nicolás Maduro. El anuncio no deja de generar polémica, puesto que la funcionaria es esposa del actual comisionado del Registro Nacional de las Personas, Óscar Rivera, y eso, según la oposición política, puede llegar a amenazar la transparencia del voto en el exterior, cuando esté pendiente la entrega de miles de DNI a migrantes en los Estados Unidos. Y en torno al nombramiento de la nueva vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Zulmit Rivera, el candidato a presidente del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se ha pronunciado al respecto. Yo la conozco a la muchacha, sí, nosotros estuvimos en alianza con ellos. Es una persona radical, igual que su esposo, y obviamente defiende los intereses de quienes les dan de comer en este momento, hasta el 26 de enero próximo. Al familión le pregunto, o a Rixi Moncada, o al hermano, o al otro hermano, o a la hermana que es cónsul en Estados Unidos, en Houston, les pregunto a ustedes, ¿qué pretenden? Esto no es un juego. Nos están viendo. Aquí hay ya metidos un montón de personas averiguando lo que ustedes pretenden hacer. Si ustedes ponen a votar con esas identidades a personas a cambio de dinero,
ustedes estarán cometiendo una violación a la Carta de los Derechos Humanos, a la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Esto no es un juego, no es un juego, esto no es Venezuela, esto no es Cuba. Aquí ustedes son minoría, una minoría absoluta. Los hondureños amparados al TPS en Estados Unidos cuentan las horas. El lunes vence su estatus de protección legal. La incertidumbre crece por el temor de ser retornados a un país que dejaron hace décadas. Expertos en migración señalan la falta de una estrategia clara del gobierno, mientras Estados Unidos redoble esfuerzos para expulsar a quienes queden irregulares. Las autoridades aseguran que ofrecen asesoría legal y ayudas sociales para los que deban reiniciar su vida en Honduras. Hay un miedo latente en nuestros compatriotas. El tiempo se ha convertido en el peor enemigo de los tepecianos hondureños en los Estados Unidos, porque el próximo lunes perderán su protección legal y sus permisos de trabajo. La incertidumbre crece cada día y la falta de acompañamiento gubernamental vuelve más turbio su panorama, aseguran. No hay un plan para nada. No hay nada que usted pueda decir, oh, me voy para Honduras y voy a estar bien, porque ahorita mismo nadie desconoce la situación de Honduras. No hay trabajo, no hay salud. Entonces, ¿a qué iría nuestra comunidad tepeciana? Creo que nuestro gobierno pudo haber hecho más. Para este analista, la situación es crítica porque el fin del TPS podría disparar los próximos meses el retorno de migrantes a un país que no está preparado para recibirlos. Y la situación se complica aún más luego que la administración Trump anunciara el nombramiento de 600 abogados militares sin experiencia migratoria como jueces de inmigración. Hay una relación directa entre el nombramiento de nuevos funcionarios que autorizan deportaciones y la terminación del TPS para Honduras y otros países. A pesar de los reclamos de abandono de la comunidad hondureña en los Estados Unidos y el malestar por la ausencia de un embajador en Washington que realice un lobby efectivo, el gobierno asegura que el canciller mantiene acercamientos al más alto nivel con autoridades estadounidenses y que apoyan a los tepecianos con asesoría legal en los 18 consulados de Honduras en los Estados Unidos. Estamos ahí brindando asesorías legales a través de un convenio que se hizo con una firma legal en Estados Unidos que se llama International Lawyers. Ellos están apoyando a nuestros compatriotas brindando todo lo que es asesorías legales gratuitas. Sin embargo, para algunos esas asesorías y la entrega de ayudas sociales del programa Hermano o Hermana Vuelve a Casa no son suficientes y exigen al gobierno una verdadera política pública para atender a los retornados y sobre todo atacar las causas que empujan a miles de hondureños a migrar. Aquí lo que tenemos que centrar nosotros también el debate es en Honduras. ¿Realmente por qué? Porque ¿quiénes somos los propulsores de la migración? Es cierto, hay ciertas teorías sobre el tema de que el Estados Unidos es un mercado laboral amplio, pero quienes tenemos realmente la responsabilidad de evitar que nuestra gente se vaya somos los hondureños. El lunes marca el fin del TPS y para los más de 55,000 hondureños amparados bajo ese estatus de protección, inicia una cuenta regresiva que los expone al desarraigo, la separación familiar y a un futuro incierto en la tierra que los vio nacer. El Poder Ejecutivo estará remitiendo en los próximos días el listado de ascensos de las Fuerzas Armadas al Congreso Nacional para su aprobación. Según se conoció, son 8 los ascensos que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, promueve dentro de la entidad castrense, con miras a que conformen la cúpula militar del Estado Mayor Conjunto. No obstante, la bancada del Partido Liberal ha sido clara en que no se prestará a aprobar los ascensos antes de las elecciones generales de noviembre. En cambio, propondrá que se lleven a discusión hasta después de los comicios para garantizar transparencia. La salida de Ramiro Muñoz destapó fisuras en las Fuerzas Armadas. Analistas aseguran que su liderazgo entre sectores inconformes incomodó al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, quien habría obstaculizado su carrera de más de 30 años hasta orillarlo a pedir su baja. La gestión de Ramiro Muñoz en las cárceles y la policía militar opacó el protagonismo de Roosevelt Hernández en las Fuerzas Armadas, dice este ex capitán, para quien el jerarca castrense torpedió la carrera de su subalterno para favorecer a sus afines en la disputa por la jefatura del Estado Mayor. Están buscando dejar a alguien afín a ellos que los proteja. Recordemos que en la jefatura de las Fuerzas Armadas de Honduras se manejan presupuestos
y cantidades extrapresupuestarias. Y eso muchas veces han habido señalamientos por el mal manejo. Muñoz solicitó su baja voluntaria tras negarse a ser trasladado como un agregado militar a Nicaragua, aunque el primer golpe fue cuando lo despojaron de la Comandancia General de la Policía Militar, cargo que le permitía formar parte de la Junta de Comandantes, un requisito indispensable para aspirar a convertirse en el nuevo jerarca castrense. Posteriormente lo destituyeron del Instituto Nacional Penitenciario pese a la calma que reinaba en las cárceles. Cuestiona este defensor de derechos humanos al señalar un trasfondo político detrás, puesto que Muñoz comenzó a ganar liderazgo entre los militares inconformes. Y de ahí viene la purga en las Fuerzas Armadas del general Ramiro Muñoz, y que la otra situación que sucede es que la promoción 29, que es la promoción del don Ramiro Muñoz, es la que viene a comandar próximamente a la entidad castrense, como que no lo digería. Realmente que existen oficiales en el seno de las Fuerzas Armadas que rechazan el rumbo que está tomando la institución, según Maldonado, un sentimiento que se agudizó tras el papel que jugaron en las elecciones primarias, insistió. Y a los oídos del director de ASJ llegó que Ramiro Muñoz salió rumbo a Estados Unidos. No se sabe si para tratarse la supuesta enfermedad que argumenta la Oficina de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas o por otros motivos. Lo que está claro es que no es normal su partida, un patrón similar al que se siguió con el exsecretario de Seguridad Ramón Savillón recrimina. Para cualquier gobierno serio, responsable, el atraer a una persona con información es clave. Sin embargo, uno se pregunta ¿y por qué lo dejan salir? ¿Y por qué se va a Estados Unidos? Hay muchas interrogantes, hay muchas dudas. Creo que por el bien de Honduras hay que ver qué es la información que él puede tener. Ojalá esa información, si es que hay, pueda trascender. Roosevelt Hernández finaliza su periodo en diciembre y hasta ahora su virtual sucesor pinta que será, según los analistas, el general Héctor Benjamín Valerio, comandante general del Ejército, parte de la misma promoción 29 de Muñoz. Bueno, tratando de entrevistar a Ramiro Muñoz, hoy lo llamé, me contestó, pero coincidimos no hablar con la aplicación por la que hablábamos. Al final no pude devolverle la llamada, pero no sabía que estaba fuera del país. Lo que yo le interpreto a Carlos Hernández de ASJ es que Ramiro Muñoz se ha ido del país y que está en Estados Unidos. Eso es lo que he interpretado después de las declaraciones que a Ulises Aguirre le ha brindado el director ejecutivo de ASJ. Pero bien, si surgen elementos en el transcurso del noticiero, se los vamos a proporcionar. En otras noticias, la lectura de sentencia contra el exdiputado hondureño midense Okelí Martínez Turcios no se realizará este jueves 4 de septiembre como estaba previsto. Su abogado, Kristen M. Santillo, solicitó al juez Lewis Kaplan un aplazamiento para contar con más tiempo y preparar junto a sus clientes los argumentos de defensa. Una pena considerablemente rebajada, la defensa debe estar buscando todavía que se le baje más la pena. Es probablemente la sentencia que se dicte sea inferior a esa petición de la Fiscalía. El escrito presentado por Santillo explica que las reuniones con Martínez en el centro de detención han sido limitadas, ya que solo habla español y cada encuentro requiere de intérprete. Además, uno de esos encuentros se interrumpió por el conteo carcelario, lo que impidió revisar a detalle la postura del gobierno estadounidense entregada apenas un día antes. Hay una suficiente colaboración, ¿verdad? En este caso, como para que la Fiscalía haya solicitado ese tipo de pena, no tan fuerte, es decir, pero sin lugar a dudas esta suspensión solicitada por la defensa va encaminada a ofrecer todavía más a la Fiscalía. Entonces espera pues que de parte de la defensa de obtener un beneficio.
Mientras la Fiscalía pide 30 años de prisión, la defensa busca una condena reducida a 12 años. Por ahora, las partes proponen como nueva fecha de sentencia entre el 15 y el 17 de septiembre, pero será el juez Kaplan quien tome la decisión final. La masacre en Silca Olancho, que cobró la vida de 3 parientes del alcalde Pablo Paz, dio un giro inesperado hoy con la captura de 4 personas. Los detenidos se dirigían a participar como testigos en la audiencia de Francisco Abacuc Herrera, alias Chico, acusado de asesinar a los familiares del alcalde. En un nuevo giro en las investigaciones por la masacre ocurrida en Silca Olancho, donde murieron parientes del alcalde de ese término municipal, 4 personas que inicialmente comparecerían como testigos fueron detenidos por autoridades policiales en calidad de investigados. Yo no entiendo por qué me llevan, porque yo no le debo nada a nadie. Por un delincuente, pues, ¿qué dice usted? Me llevan porque quieren. Hey, den permiso. No hay ningún delincuente. Sí. Usted vino bajo su voluntad. Un viejo decente, un viejo que vivo. ¿Y usted qué venía a testiguar? ¿Ah? No, porque vengo a ver a mi hijo, porque es mi hijo. ¿Y él es inocente? Él es un inocente, él no debe nada, no tenemos, ni él ni yo tenemos nada. La persona le dijo a los mismos agentes de viva voz que en ningún momento lo trajeron intimidado ni a la fuerza. No hay ningún tipo de coacción entonces en esta causa. En ningún momento. Él se lo dijo a los agentes de viva voz. ¿Qué les dijeron los elementos de la EPI sobre esta gente? Que supuestamente los familiares, bajo intimidación, fueron a sacar de la casa al señor Nelson, que es testigo en el caso, y él de viva voz, cuando llegaron los agentes y le expusieron el porqué de la denuncia, él de viva voz, que es supuestamente el ofendido, dijo que no, que en ningún momento. Por ahora no se presentaron cargos para los 4 detenidos, entre quienes una persona habría sido coaccionada para rendir testimonio en la audiencia inicial para el imputado Francisco Abacuc Urraco Herrera, a quien se dictó formal procesamiento con prisión preventiva. A Urraco Herrera, el Ministerio Público lo acusa por 3 asesinatos en perjuicio de Exar Paz Murillo, Leda Esperanza Paz Murillo y Ana Cristina Castro. Igualmente por asesinato en su grado de ejecución de tentativa acabada y asociación para delinquir. Según las autoridades policiales, los detenidos 3 hombres y una mujer son parientes de Urraco Herrera y están siendo investigados como presuntos participantes en la masacre registrada el 30 de junio pasado en la comunidad de El Higuerito, donde murieron los parientes del alcalde de Silca. En cuanto al evento que surgió el día de hoy previo a la audiencia inicial, el Ministerio Público coordina diligencias investigativas para determinar el supuesto testigo que llevaban bajo coacción. En las próximas horas, los cuerpos de investigación del Estado, en conjunto con fiscales del Ministerio Público, determinarán si hay suficiente argumento para presentar cargos contra los 4 detenidos antes del vencimiento del término legal previsto para estos casos. Aún retumban las consecuencias del ataque armado del 25 de agosto en Azacualpa, Santa Bárbara. El candidato liberal Nelson Bueso sostiene que el atentado tuvo móviles políticos, mientras el ministro de Seguridad asegura que se trata de un asunto de negocios. 2 versiones que se enfrentan a solo 90 días de las elecciones. El atentado contra el candidato alcalde del Partido Liberal en Azacualpa, Santa Bárbara, Nelson Bueso, ocurrido el pasado 25 de agosto, sigue generando controversia, mientras las autoridades de seguridad aseguran que se trató de un hecho vinculado a negocios. El propio aspirante insiste que fue un ataque con motivación política. Por ser competencia del actual alcalde en Azacualpa, yo ya había recibido incluso amenazas de la misma persona que me disparó. Yo hablé con ella, se calmaron un tiempo las cosas, pero igual siguió inventando cosas de mí, hablando muchas cosas que no eran ciertas, y ese día íbamos a aclarar un asunto. Y de ahí surgió la agresividad de ella y pues me disparó a muerte. Esto no es un susto, es algo que surgió con deseo de quitarme la vida y pues gracias a nuestro Dios, ¿verdad?, que está conmigo y por todo lo que Él nos protege, estamos vivos. Bueso reiteró durante el fin de semana al salir de una clínica donde fue dado de alta tras recibir atención médica que el ataque está vinculado a su candidatura y aseguró que ya había recibido amenazas directas de parte de la hija de la vicealcaldesa de Azacualpa. Yo soy el candidato más fuerte, incluso en las internas
Yo sé que nosotros los derrocamos y ellos sabían que nosotros íbamos a ganar la municipalidad. Y ellos, claro, no querían, ¿verdad?, que eso pasara y empezaron las amenazas y muchas veces tengo testigos donde ella decía que yo jamás iba a ser alcalde de Jacualpa porque me iba a matar. A través de su cuenta de la red social X, el candidato presidencial Salvador Narrala escribió: la hija de la vicealcaldesa de Libre en Azacualpa atentó contra nuestro candidato alcalde Nelson Bueso. Por su parte, el secretario de Seguridad Gustavo Sánchez descartó que el ataque tuviera motivaciones políticas, señalando que las investigaciones apuntan a un conflicto por negocios. No es atentado, desde el primer momento dijimos que fue una discusión entre dos personas que son socios. Yo creo que la persona afectada debería aclarar qué fue lo que sucedió. La policía lo sabe, no lo queremos decir. Y estamos investigando este caso. Son socios, hacen negocios y de ahí se derivó ese incidente, pero no tiene que ver con ningún atentado, ni mucho menos con tinte político. El atentado contra Nelson Bueso refleja las tensiones que comienzan a marcar en el proceso electoral. Mientras las autoridades insisten en que se trata de un hecho aislado, el candidato y sus simpatizantes aseguran que es una muestra de la violencia política que amenaza el clima democrático en el país. Es importante escuchar a todas las partes y los sectores involucrados y sobre todo darle voz a la víctima, ¿no? Cuando la política se mezcla con la violencia, la democracia pierde. La verdadera prueba será garantizar que cada candidato pueda competir sin temor y que la voluntad popular se respete en las urnas. Un juzgado con jurisdicción nacional resolvió elevar a juicio oral y público la causa contra 3 de los supuestos autores materiales del crimen del ambientalista Juan López. Una decisión esperada por quienes han luchado para que este asesinato no quede en la impunidad. Después de varios retrasos y una audiencia preliminar que se reprogramó en 6 ocasiones, la tarde de este martes el Juzgado de Letras de lo Penal, con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, elevó a juicio oral y público la causa que se instruye contra 3 de los supuestos autores materiales del asesinato del ambientalista y defensor de derechos humanos Juan López. Los imputados, acusados inicialmente por asesinato, también enfrentarán cargos por asociación ilícita. En este caso, Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres, el de Lenín Adonis Cruz Munguía, como supuestos responsables de los delitos de asesinato y asociación para delinquir en perjuicio de Juan Antonio López y los derechos fundamentales de la sociedad. La defensa de 2 de los imputados había solicitado sobreseimiento definitivo, sin embargo, esta petición fue denegada. En ese orden se ha establecido un mes como término legal para trasladar las presentes diligencias al Tribunal de Sentencia de esta materia especial con sede en Tegucigalpa. Esta resolución es parte de un camino que aún hay que recorrer, han indicado representantes de diferentes organizaciones, mientras aún se lamenta la situación que siguen enfrentando algunas cooperativas campesinas en la zona de La Guan. Hay un asesinato, el asesinato del líder ambiental Juan López. Nosotros ahora mismo estamos en un caso por desplazamiento forzado y por asociación ilícita. ¿Qué sucede en el Aguán? Las bandas criminales han tomado poder y control territorial y ejercen violencia, y actualmente todas estas bandas están entremezcladas en sus propósitos. Previo a esta resolución, representantes de diferentes organizaciones han alzado su voz para que este crimen no quede en la impunidad y seguirán en su lucha, indican, porque aún faltan los autores intelectuales. Este día, 3 de septiembre, se cumple un año desde que salió a la luz el denominado narcovideo que muestra al exdiputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en una reunión con el narcotraficante Davis Rivera Maradiaga, alias El Cachiro, y otros miembros del crimen organizado. En la grabación difundida por Inside Crime, se observa a Zelaya sentado en la sala de una vivienda mientras conserva sobre aportes financieros para la campaña electoral de 2013. De Castro, Rivera Maradiaga habla de entregar $650,000, de los cuales la mitad serían destinados al comandante, en alusión al expresidente Manuel Zelaya. A un año de la difusión del video, el Ministerio Público se limita a decir que mantiene abiertas las investigaciones.
Pero antes le informamos que para afrontar el exceso de gastos, hoy le damos consejos prácticos que le ayudarán a dar un paso firme hacia la libertad financiera. Educación Financiera es presentado por Banpaís, que con una nueva imagen se transforma para seguir avanzando, juntos hacia adelante. Compra inteligente. ¿Cree que los productos tienen el mismo precio todo el año? Claro que no. Para muestra los artículos de Amazon donde seguro ha comprado en alguna ocasión. Utilice seguidores de precios para comprar el producto que necesite en el momento en que el precio sea más bajo. Le sorprenderá de las enormes diferencias que puede llegar a tener. Utilice cuentas que tengan descuentos interesantes. En lugar de abrir una cuenta de toda la vida que no le aporte nada más que tener el dinero parado sin ningún retorno, investigue las cuentas que pueden proporcionarle un mayor descuento y promociones en base a sus hábitos de consumo. Cámbiese a marca blanca. Una infinidad de productos de marca blanca son iguales a los de marca. Esto lo puede poner en práctica el próximo día que vaya al supermercado. Pruebe diferentes productos para valorar si compensa pagar un sobreprecio por el producto de marca. El informe sobre endeudamiento en Honduras presentado por la ASJ generó reacciones. El vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, lo calificó de sesgado y manipulado. Desde la ASJ retan: si los datos son falsos, desmiéntanos, sobre todo los 3.000 millones de dólares de deuda sin ejecutar. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, no vacila en descalificar el reciente informe Radiografía del endeudamiento en Honduras de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, y va más allá, al sellarlo de sesgado, inexacto y manipulado, y niega la existencia de 3.000 millones de dólares de deuda externa pendientes de ejecución. 3.000 millones de dólares es el endeudamiento global del país para el 2025. Así que ahí vi una cifra muy manipulada, sinceramente, en ese informe. Para aclarar esta versión, desde ASJ explican que los 3.000 millones de dólares que ellos dicen están en la alcancía de este gobierno no tienen nada que ver con el presupuesto del 2025, sino de dólares acumulados incluso del gobierno anterior que están aprobados y disponibles y que en esta administración no son capaces de retomar, desembolsar y ejecutar. Reitero, son 3.000 millones de deuda contratada pendiente de desembolsar. ¿A través del tiempo? A través del tiempo, como le decía, la vida promedio de un proyecto anda de 5 o 6 años y esos son esos 3.000 millones. A eso se refiere esos 3.000 millones de dólares disponibles. Incluso pueden ser deuda contratada de gobiernos anteriores. Sí, claro, hay varios proyectos. De entrada, el director de ASJ, Carlos Hernández, le pregunta al vicepresidente del Legislativo si es mentira que recibieron el presupuesto general de la República en 288.871 millones de lempiras y que ahora lo tienen en 430.908 millones, que pasaron a deuda externa en 3 años de 15.679 millones a 18.503 millones de dólares. ¿Es cierto o no es cierto que el promedio de la deuda creció y se duplicó en estos últimos 3 años? Esos son los datos que queremos cuestionar. ¿Es cierto o no es cierto que Honduras dispone de 3.005 millones de recursos, de fondos, de préstamos que no han sido capaces de ejecutar? También le consulta si es mentira que entre el 2021 y el 2024 solo un 12% del endeudamiento se destinó a la inversión y que el resto se fue al servicio de deuda y transferencias. Que los desmientan si Honduras continúa como el país más pobre de la región, con 6 de cada 10 hondureños en condiciones de pobreza y 4 en extrema pobreza. Bueno, cuando no era político y era técnico, sin duda alguna hubiese estado de nuestro lado, pero parece ser, y lo digo con mucho pesar y lo compartimos con varios colegas del ambiente, hoy que es político, que reparte canastas, que reparte bonos y que también recibe beneficios de los favores políticos, entonces cuestiona esto. ASJ presenta este informe justo cuando las sesiones del Congreso Nacional están en pausa por la falta de consensos para ratificar préstamos de deuda externa por el orden de los 1.200 millones de dólares, una reserva de la oposición política que muchos creen se justifica
a menos de 3 meses de las elecciones generales y con una ejecución bastante pobre de estos fondos. Mire, si nosotros analizamos los indicadores de ejecución, no va a haber ningún inconveniente. La inversión pública productiva, por ejemplo, los indicadores de ejecución en los primeros meses, los primeros 7 meses del año son sumamente bajos. No vamos a lograr mucho con esos recursos en el desarrollo del país. Más bien estamos comprometiendo más la deuda y lo más sano es lo que usted está proponiendo, ¿no? Que se difiera eso y que sea el nuevo gobierno que lo retome en caso de ser necesario. Con una ejecución presupuestaria para el olvido y el temor que los fondos de la deuda pública terminen en bonos, bolsas solidarias y hasta la compra de voluntades a pocos meses de las elecciones generales, muchos son del criterio que la aprobación de estos nuevos empréstitos se deje para después de las generales o para el próximo gobierno. Economía Hoy es presentada por el 7 de Banco de Occidente. Ahorra 700 lempiras o más y participa por premios semanales de 7.000, 70.000 y hasta 700.000 lempiras. El presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, Venancio Bueso, informó que la subasta de divisas ahora se cubre en un 100% después de meses en los que apenas se ofertaba un 35%. Le decía ya, en las subastas diarias, muchos días adjudican ya el 100% de las divisas. Cuando empezamos a principios del gobierno se adjudicaba 35 o 30%. Definitivamente son dos factores importantes, el excelente precio del café y las remesas que con los leyes migratorias de Estados Unidos todos creíamos que iban a bajar y más bien han subido en un 24-25%. Explicó que esta recuperación responde al aumento de las exportaciones de café y al crecimiento de entre 24 y 25% en el envío de remesas durante lo que va del año. El Banco Central confirmó que hasta agosto ingresaron al país más de 13.000 millones de dólares en divisas, lo que ha fortalecido la disponibilidad de recursos en el sistema financiero. Se inauguró este miércoles la primera edición de Expo Producción, que se realiza de manera simultánea con la 11ª Rueda de Negocios. Ambos eventos, promovidos por la empresa privada, reúnen a más de 70 empresas del sector productivo, comercial e industrial, con el objetivo de fortalecer alianzas comerciales en distintos rubros. En este marco, el presidente ejecutivo de Banprovi, Edwin Araque, anunció que en esta última etapa del año se han dispuesto 1.200 millones de lempiras para financiar a la micro y pequeña empresa. La cuota ya se le asignó a cada institución bancaria y exhorto al público que se acerque a cada banco para que haga uso de estos recursos que son especiales, una tasa de interés sumamente preferencial del 7% y a plazos de conformidad al plan de inversión que puede ser entre 7, 10 hasta 15 años plazo. Araque aseguró que la mayoría de los rubros productivos pueden optar a estos recursos y que los requisitos para acceder a ellos son mínimos. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se prepara para escuchar a los candidatos presidenciales, alcaldes y diputados del Valle de Sula. Los empresarios consideran urgente que sus demandas y planes de acción sean prioridad en las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país. Los empresarios sanpedranos, aglutinados en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, esperan que en los próximos días los candidatos presidenciales, así como a alcaldes y diputados, escuchen sus planteamientos en cuanto a lo que puede contribuir al desarrollo del Valle de Sula y el país. Y para ese programa vamos a plantear los temas y proyectos que necesariamente para el desarrollo del país. Nosotros la que exigimos y pedimos a los candidatos presidenciales especialmente, igualmente a los diputados y a las candidatas de alcaldes de San Pedro Sula, que presentan un plan factible, un plan de desarrollo para el país a las necesidades que estamos actualmente enfrentando. El país tiene nuevos retos y por lo tanto se requieren de nuevas propuestas, indica este empresario, quien agrega que se requieren de 4 años de trabajo intenso y no de polarización. Nos vamos a enfocar en San Pedro Sula, pero el llamado va a ser a nivel de país, porque el país necesita hacer grandes cambios
y el Valle de Sula tiene que recuperar su potencial económico y productivo, que es lo que más necesitamos, inversión y empleo. Y esas son de las propuestas principales que se van a llevar, seguridad jurídica y ver de qué manera podemos evitar la politización. Ya no necesitamos 4 años más de polarización. Cuando algunos informes ubican a Honduras con niveles de desarrollo social y económico más bajos de Centroamérica y menos próspero, es oportuno, indica este economista, que surjan los diálogos. Eso nos invita aún más a concentrar esfuerzos, nos invita a dejar por lado esos pseudoargumentos que muchas veces impiden que dialoguemos y que lleguemos a grandes acuerdos. Me parece que la empresa privada aquí en esta zona de Honduras debería de asumir un liderazgo claro para ir generando esas propuestas. Mediante un sorteo se definirá el orden de los presidenciables en la convocatoria de la empresa privada al norte del país, que va acompañada del llamado a la población para ejercer el sufragio este 30 de noviembre. En Honduras, la transparencia electoral ya no se mide solo en términos democráticos, sino también económicos. El presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias advierte que solo unas elecciones limpias y creíbles podrán abrir la puerta a más inversiones y a la creación de empleos, una postura que también respaldan otros sectores empresariales y sociales que ven en la estabilidad política el requisito básico para el crecimiento y el desarrollo. En Honduras la política y la economía están más conectadas de lo que muchos creen. A 3 meses de las elecciones generales, expertos y el sector bancario coinciden. La transparencia en las urnas será determinante para la confianza, la inversión y el empleo. El presidente de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias dijo que la combinación de factores como la participación masiva, conteos transparentes y que los resultados sean claros y aceptados por todos serán trascendentales para un proceso eleccionario robusto. Claro, la gente debe acudir masivamente a las urnas, el conteo debe ser transparente para que quien gane quede claro que ganó. Esto crea certidumbre en el país. Claro, no importa quién gane, con tal gane en unas elecciones libres y transparentes. Por eso subrayó que la certidumbre política garantiza seguridad jurídica, 2 factores decisivos para inversionistas nacionales y extranjeros. Son básicas para solucionar el problema de desempleo, que es de los problemas principales que tiene el país. Es necesario que venga inversión y que los hondureños inviertan y los extranjeros también. Y para eso se necesita seguridad jurídica y certidumbre política. Por su parte, la directora ejecutiva de la IVA, María Lidia Solano, fue directa al señalar que unas elecciones limpias serían la cereza del pastel para la democracia y la economía hondureña. Eso es, como dicen, la cereza del pastel. Si nosotros como país podemos demostrar que vamos a tener un proceso electoral ordenado, pues que eso depende de todos, ¿verdad? Ordenado, respetuoso, y yo diría que eso nos pondría en un paso adelante para el crecimiento continuado. El 7º informe de Estado de la región advierte una tendencia de autocratización en países como Honduras, acompañada de un creciente desencanto ciudadano con los resultados de la democracia. De ahí la importancia de fortalecer el proceso eleccionario del 30 de noviembre con una participación masiva, coincide este experto, con el sector financiero. Pero aspirar a que el pueblo tenga ese bienestar que necesita es la aspiración de la democracia. La ecuación es clara. Elecciones transparentes significan estabilidad política. Estabilidad política significa más inversión y más empleo. El sector bancario lo tiene claro. La pregunta es si la sociedad y la clase política están listas para aceptarlo. Los países con democracias sólidas prosperan. Honduras tiene la oportunidad de demostrarlo en noviembre. ¿Qué expresión más democrática, madura y también responsable de la del presidente de la IVA, de la Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras, Venancio Hueso? No importa quién gane, lo importante es que el candidato o candidata que gane, gane porque refleja la voluntad popular, porque eso le da certidumbre al país. Le da certidumbre a la comunidad internacional. Y cuando un país es capaz de generar certidumbre de que se respete el Estado de Derecho, que se respeta la alternancia en el poder,
Pero bueno, si el pueblo decide que continúe un partido siempre y cuando sean elecciones justas y limpias, eso motiva la inversión. Qué buenas palabras, qué buen mensaje las del presidente de la Asociación de Instituciones Bancarias de Honduras, Venancio Bueso, y de la directora ejecutiva también de la IVA, María Lidia Solano. Es lo que aspiramos los hondureños. No estamos prejuiciados contra nadie, aunque hayan hondureños que se inclinen por el Partido Liberal, por el PINU, por la DC, por el Libre, por el Partido Nacional. Lo que nos importa es que el país genere una imagen de respetuoso con la ley, de Estado donde se respeta la institucionalidad, de Estado de Derecho, y que la gente decida, por lo que ha visto en las últimas décadas, quién merece ser el próximo presidente o presidenta de Honduras. Buen mensaje el de Venancio Bueso. Es un mensaje que lo reflejamos todos. No importa quién gane. Lo que importa es que quien gane, gane de manera limpia y transparente. Defensoras de los derechos de las mujeres unieron sus voces este martes para solicitar a los candidatos presidenciales la firma de un pacto social y fiscal por los derechos de las hondureñas, además de exigir la construcción de un ambiente libre de violencia política hacia las mujeres en el actual proceso electoral. Nuestro propósito este día y en el transcurso de la semana es ir a buscar a los presidenciables, entregarles el pliego de peticiones, que nos firmen y que se comprometan a incorporarlas en su plan de gobierno. Quiero decir que son peticiones que vienen desde la misma población migrante, de la gente que ha vivido esta experiencia y que deben ser revisadas. Estamos dispuestos a sentarnos con estos actores, con sus grupos de trabajo para poder incorporar, ayudarles en ese sentido, porque sentimos que somos parte también de este plan de reinserción y de hacer justicia a quienes han sostenido la economía nacional. Las activistas exigieron a la élite política un compromiso real, medible y respaldado con presupuesto que no quede en simples promesas ni en discursos electorales vacíos. Distintos sectores de la sociedad civil se reunieron este miércoles en la capital para abordar temas electorales, en especial la negativa de 2 consejeros del CNE de aprobar el reglamento de observación nacional, una demora intencionada, aseguran, que busca frenar su participación como vigilantes del proceso. Pero quiero decirles que con credencial y sin credencial la población siempre va a ser veedor, y especialmente nosotros como iglesia en los 298 municipios vamos a tener presencia de observación, y por primera vez en la historia la iglesia está decidida y convencida. No es que está motivada, está convencida, porque los motivados se desmotivan en algún momento. Nosotros estamos convencidos que vamos a defender con garra todo lo que tenga que ver con las elecciones. Los participantes coincidieron en que aunque el CNE no autorice ni facilite las credenciales, movilizarán entre 18,000 y 20,000 voluntarios para observar las elecciones. Afirmaron que la única diferencia será no portar el gafete oficial, pero contarán con el permiso legal para estar en los centros de votación y juntas receptoras de votos, tal como lo establece la ley electoral. Un joven de Siguatepeque es nuestro emprendedor de esta noche. Su idea de vender fresas con crema se ha convertido en el postre favorito de sus clientes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Deposita, suma y arranca en Ficosa. Deposita o incrementa 500 lempiras o más y participa por 6 carros Jetour nuevos. Como la razón similar de cada emprendedor, la falta de empleo obligó a este joven soñador a mostrar un producto nuevo que se posicionó en el gusto de sus clientes en poco tiempo. Nace a raíz de que no había trabajo, no había mucha oportunidad laboral. Eso básicamente, porque uno cuando está joven pues lo que quiere es trabajar, porque ya tiene toda la energía, pero no había en qué poder trabajar. Entonces ya se me ocurrió la mente y como dije, fresas con crema, no, aquí en la ciudad de Siguatepeque cuando empecé a vender no vendían fresas con crema. Fresas, chocolate, dulces, pero el ingrediente que lo colocan en un producto de alta calidad es su exquisita e inigualable crema blanca. La especial que tienen es básicamente lo que lo hacemos con amor y con mucho cariño, la verdad, porque no lo hacemos a la carrera. Lo que más
la crema es riquísima. Fresas Antonio lo encuentra todos los días en la Plaza Cívica de Ciguatepeque o puede buscarlos en sus diferentes redes sociales o su número de celular 3200-3526. En la Plaza Cívica La Amistad desde 4 de la tarde hasta las 8:30 de la noche en la plaza, en el parqueo. Nos encuentra por Fresas Antonio en TikTok, ahí hicimos videos de todos nuestros productos. Facebook también, Fresas Antonio, todo por mi teléfono. En el otro también tenemos nuestro número que es 3200-3526, donde nos lo pueden escribir. Todos los días en la Plaza Cívica La Amistad San Pablo usted encuentra Fresas Antonio. Desde la ciudad de Ciguatepeque para Telenoticias, Omar Valenzuela. En pantalla el comunicado correspondiente al feriado del 15 de septiembre y el feriado de la Semana Morazánica 2025 de parte del COEB en atención a los feriados correspondientes al 15 de septiembre, Día de la Independencia y las festividades cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre, denominado feriado morazánico. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada informa a la comunidad empresarial y a la población en general lo siguiente. Primero, el lunes 15 de septiembre del presente año es feriado nacional. Este feriado es inamovible, es decir, debe otorgarse el día en que corresponda según el calendario. Segundo, el Congreso Nacional de la República emitió el Decreto Legislativo 78-2015 en la que por fines turísticos decide unificar y trasladar las festividades cívicas de los días 3, 12 y 21 de octubre a los miércoles, jueves y viernes de la primera semana del mes de octubre de cada año. Al respecto, número 1, el decreto literalmente establece que dicho feriado debe ser aplicado a partir del primer miércoles del mes de octubre de cada año para los empleados públicos, es decir, que les corresponden de manera completa los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de octubre. Para el sector privado, el decreto establece para los empleados del sector privado los feriados descritos anteriormente iniciarán desde el día miércoles a las 12 del mediodía hasta el sábado a las 12 meridiano. Es decir, iniciará el miércoles 1 de octubre a las 12 meridiano y finaliza el sábado 4 de octubre a las 12 meridianos. Una vez más, las sesiones del Congreso Nacional quedan interrumpidas, esta vez no por filtraciones de agua, remodelaciones, congresos infantiles, daños a los escaños o al equipo de sonido, ni por supuestas amenazas de atentados terroristas entre bancadas. Y por el riesgo que esto implica para el equipo de audio, para el equipo de votación, para el equipo de aire acondicionados, etcétera, etcétera, le hemos informado al presidente que no puede haber sesión en condiciones normales. La oposición política con sarcasmo respondió que una vez más la Junta Directiva saca una excusa para no sesionar, cuando el verdadero motivo, aseguran, es la falta de consenso para aprobar 1.200 millones de lempiras de deuda externa. Según ellos, el oficialismo quiere aprobarlo a rajatabla, sin contar con los 65 votos necesarios de los 128 diputados propietarios. El Congreso afirman que la falta de consenso es para aprobar 1.200 millones de dólares de deuda externa, según ellos. Para la dirigencia del COPEN, el concurso de plazas docentes que impulsa la Secretaría de Educación avanza como un parto de pies, lleno de irregularidades desde su inicio. Ha maniobrado, y esto lo hemos estado denunciando, no querían hacer concursos primeramente. Hoy que los hacen, los están manipulando, porque para empezar la ley dice que deben ser departamentales. Todo lo han centralizado y hoy no le están permitiendo a un docente que tiene todos los requisitos que se puede inscribir en los concursos. Vallecillo denunció que en la mayoría de los institutos las direcciones ya están siendo ocupadas por personas afines a las autoridades educativas, dejando en duda la transparencia del proceso. César Quintanilla nos informa que 2 huracanes se fortalecen en el Pacífico. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Nos vamos preparando porque en la noche del 7 al 8 de septiembre tendremos el eclipse total lunar y que podrán verlo al menos 7.000 millones de personas en todo el planeta. La luz de la luna desaparece, se pondrá completamente roja y es un eclipse que durará más de 5 horas, al menos 5 horas 27 minutos. A tomar en cuenta,
Sobre la parte meteorológica, pues estamos tras la pista de algunos fenómenos importantes. El Pacífico está bastante activo. Tendremos el huracán Kiko, que afortunadamente no representa peligro por ahora a tierra firme. Tiene categoría 4 en la escala de viento Saffir-Simpson. Y Lorena sí representa peligro para Baja California Sur. Es un huracán categoría 1 con vientos sostenidos de 130 kilómetros por hora y avanza justamente en este momento haciendo esta curva que lo llevará directamente a tierra firme. Por eso hay alerta sobre este sistema que sí, pues dejará su huella con lluvias y vientos huracanados. Mientras seguimos la pista también en el Atlántico Oriental de un sistema, una baja presión que cada vez está tomando pues mayor probabilidad de desarrollo tropical y alcanza un 80% de posibilidades. Para esta jornada de jueves se mantiene el anticiclón en los niveles medios de la atmósfera al norte de Honduras y esto hace que estén rotando masas de aire cálido sobre nuestro territorio y que la condición se quede completamente seca, como ha sucedido en las últimas horas. Solamente la zona sur del país, precisamente a la medianoche de este jueves, tiene la posibilidad que se registren algunos chubascos en algunos municipios, aquí sobre Cedeño, San Lorenzo, Amapala. Estos sectores ahí del Golfo de Fonseca pues pueden experimentar algunos chubascos, repito, solo a la medianoche. Durante el día, pues una jornada bastante seca y cálida, mientras el oleaje pues continuará agitado en el Golfo de Fonseca. Esperamos más de 2 metros, puede llegar hasta 2.4 la altura máxima, y en el litoral Caribe, aquí sí todo está normal, bien pacífico, de 1.4 metros que podría registrarse al norte de Colón solamente en horas de la noche. Las temperaturas van a 36 grados en partes del norte del país, entre 26 y 35 en el occidente. Aquí en el centro se mueven de 31 a 36 también. Temperatura similar en la parte sur y esperando máximas de 35 en zonas de Olancho. Y el índice ultravioleta pues estará en la parte norte a 11, aquí en el centro 13 y 11 en la zona sur. Así que por favor, protegerse, a cuidarse mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Hasta aquí el noticiero de esta noche. Feliz noche.